Gracias por continuar en sintonía con nuestro análisis a los retos a nivel legal y en el sistema de justicia para la prevención y persecución del delito de la violencia contra la mujer en República Dominicana. Desde 1997 el país cuenta con una ley especializada sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer que introdujo modificaciones al Código Penal Dominicano. Sin embargo, aún existen retos a nivel legal que dificultan el procesamiento de estos casos, por lo que muchos opinan que es necesario actualizar esta pieza legal para fortalecer la persecución y sanción de este delito. La Ley 2497 sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer, promulgada el 31 de enero de 1997, fue catalogada en su momento como un avance en materia legal para combatir este delito y garantizar los derechos de las mujeres en el país. Que por vez primera se le pone nombre y apellido a lo que ha pasado toda la vida dentro de las cuatro paredes del hogar y se habla de la violencia contra las mujeres, de la violencia doméstica, de la violencia sexual, porque también esa modificación por vez primera establece lo que son las infracciones, los delitos sexuales. Tanto la violencia intrafamiliar como la doméstica son conceptos a nivel de nuestra legislación similares. Es la violencia que ejerce un miembro o un integrante de un circuito familiar, de un ámbito familiar, incluyendo, por ejemplo, las personas que son empleadas domésticas. El artículo 3 de la Ley 2497 modificó algunos puntos del Código Penal, tipificando la violencia contra la mujer como toda acción o conducta pública o privada en razón de su género que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. La violencia contra la mujer específicamente puede ocurrir tanto en el ámbito doméstico como fuera del ámbito doméstico, como por ejemplo el acoso sexual, el abuso sexual, las agresiones, las violaciones sexuales. Para la mayoría de las mujeres y grupos de feministas, esto constituyó un gran avance en materia penal para la persecución de la violencia contra las mujeres en el país. Lo primero que se hizo en República Dominicana con el tema de la violencia fue trabajarlo desde lo penal, porque era la corriente que había en el mundo. Entonces se logró una ley, una modificación a la ley penal, el Código Penal. Hay un antes y un después, o sea, ya utilizamos más los términos que dice nuestra legislación. Sin embargo, entienden que 21 años después es necesario actualizar la pieza legislativa para incluir nuevos tipos penales como el feminicidio y abordar de manera integral la prevención y persecución de este delito. El principal reto es la tipificación del feminicidio. Nosotros no contamos con estadísticas muy certeras en los mapas de feminicidios, por ejemplo, a nivel regional. Somos de los pocos países que todavía no tienen tipificado el feminicidio como tal, como tipo penal. Se quiere una legislación mucho más integral, no tan particular como la 2497, sino un poco más integral, con funciones muy claras para todos los sectores, que tienen que ver con la prevención, la atención y la sanción. Desde el 2012 se ha debatido en diversas ocasiones en el Congreso Nacional un proyecto de ley integral para la prevención de la violencia contra la mujer, de la autoría de un grupo de abogadas y especialistas en la materia, el cual fue sometido a través del senador Félix Bautista. Desde hace ya unos años reposa en el Congreso un proyecto de ley de atención integral contra la violencia que todavía no termina de ser aprobado. Precisamente el pasado 21 de noviembre el Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Identifica cuáles son las instituciones que deben de conformar ese sistema que estaría bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República, pero a la vez no solamente la identifica, sino también que
establece cuáles son las funciones que en el marco de ese sistema van a jugar cada una de ellas. Según el artículo 1 de este proyecto, la ley tiene por objeto crear un sistema integral para la prevención, detección, atención integral, erradicación y seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres, mediante la implementación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos y la tipificación y sanción de sus diferentes tipos de violencia. Establece los elementos constitutivos ya de los tipos penales en todo lo que tiene que ver con el feminicidio conexo, el abuso contra la mujer, el acoso sexual, la ciberviolencia, entre otros. Para la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Ajelán Casasnovas, la tipificación de los distintos tipos de feminicidios es determinante para poder contar con estadísticas más precisas y poder fortalecer la prevención de este delito. Al no estar tipificado, se refleja dentro de unas estadísticas generales que hablan de los homicidios. Entonces, yo creo que ese va a ser un punto que va a permitir la captación de estadísticas. Y yo creo que a través de las estadísticas es que se pueden medir los fenómenos. Esto contribuiría a que el Poder Judicial tenga acceso a datos más precisos sobre este problema social. El Poder Judicial debe fortalecer la captación de sus datos para nosotros, a partir de esos datos, poder hacer diagnósticos y poder tomar medidas de prevención o evitar errores que se han cometido en el pasado. Precisamente el proyecto contempla la creación de un observatorio que establezca un sistema nacional único de información y estadísticas que sea confiable y público referente a los actos de violencia contra las mujeres. El cual estará adscrito al Ministerio de la Mujer, pero que trabajará conjuntamente con la Oficina Nacional de Estadísticas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de recoger todas las estadísticas que produzcan las instituciones que conforman el sistema y que puedan servir de una manera holística para crear políticas públicas eficientes. En el artículo 4, párrafo 1, este proyecto establece que todos los servicios dirigidos a la atención integral de las mujeres víctimas de violencia deben ser sencillos, rápidos, idóneos, efectivos y no discriminatorios, para evitar que las víctimas se cansen y abandonen el proceso. Es terrible, un costo emocional alto para la mujer que tiene que estar enfrentando situaciones de hecho que no dependen ni de los abogados, ni de los abogados principalmente, que están acompañando a esta persona en este proceso. Es tedioso y es cansón. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, señala que para evitar la falta de respuesta a tiempo en el sistema judicial, se debe establecer un régimen de consecuencias para los jueces que dilatan los procesos. Acuérdate que los jueces del Poder Judicial están sometidos a procesos de evaluación. Yo creo que ese debiera de ser un eje. Y en la medida en que los jueces se sientan observados y que van a hacer, o que uno de los ejes que compondrán su evaluación es ese punto, tú vas a ver que inmediatamente el problema se va a resolver. Creo que hay muy poca sensibilidad de parte de los jueces y lamentablemente muchas juezas también que lo ven el caso así. Yo a veces pienso si es por dejadez, a veces pienso que falta de cansados de casos que tienen. Las capacitaciones son voluntarias, entonces todavía hay muchos, no han impactado a muchos jueces que requieren de la sensibilización. Yo entiendo que es una tarea pendiente, que no ha sido culpa por el organismo a cargo, que es la Escuela Nacional de la Judicatura, sino que necesitamos más tiempo para sensibilizar en todo el país. Otro aspecto que contempla este proyecto de ley que ha sido punto de debate es el aumento de la pena a 40 años en los casos en que se comete feminicidio. Las sanciones no son las que resuelven el problema. Ningún hombre va a dejar de matar a una mujer, a su pareja,
por el hecho de que sean 40 o sean 20 o sean 30. Lo que hay que educar desde las escuelas en el tema de igualdad para que el hombre no sienta esa posesión hacia la mujer. Que el aumento de la pena no resuelve nada. A eso es que me refiero. O sea, yo creo que de lo que debe de centrarse el Estado Dominicano en ver de cómo puede generar políticas públicas de que personas que hayan cometido ese tipo de delitos, cuando salgan de la cárcel, no lo vuelvan a cometer. La propuesta legislativa tampoco contempla la conciliación de las partes en medio del proceso judicial. Pero esta ley, de manera taxativa, establece que no hay conciliación en ninguno de estos delitos. No la hay. Es decir, que los hombres sepan que si se metieron en rojo en uno de los tipos penales que la ley establece, que se preparen a cumplir, yo no sé qué condena, pero alguna condena tendrán que cumplir. La pieza incluye además en su artículo 44 que cada una de las instituciones públicas que forman parte del sistema creado por esta ley incluirán en sus respectivos presupuestos hasta un 2% de sus partidas presupuestarias para enfrentar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades. Eso es importante, porque ya las instituciones tendrán que consignar en lo que son sus presupuestos esos recursos que van a garantizar lo que como atribución le ha consignado la ley a esos ministerios. Este proyecto de ley supone también reglas para la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación. El proyecto de ley se refiere a una situación que se está dando en la República Dominicana, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la música urbana, digamos así, en donde desde el punto de vista de los especialistas es una herramienta que está incitando a aumentar los niveles de violencia, por los niveles de vulgaridades que se dicen ahí, y que la radio transmite, y el Estado ha permitido que eso suceda. En el artículo 31, apartado 5, sobre las obligaciones del Ministerio de Cultura, el proyecto de ley establece que se debe orientar a través de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en coordinación con los Ministerios Público y el de la Mujer, a comunicadores, dueños y directivos de los medios de comunicación para que apliquen un lenguaje inclusivo, imágenes y mensajes con perspectiva de género y la eliminación de estereotipos de género. Que sanciona a los medios que difundan, por ejemplo, música que puedan incitar a la violencia, y también personas ligadas a los medios que utilizan un lenguaje que no se corresponda. Castaños entiende que con la aprobación y aplicación de esta ley, el país podría experimentar cambios significativos a largo plazo. Yo creo que es una herramienta buena, que podrá contribuir a disminuir de manera sustancial, si el Estado manifiesta voluntad política, vuelvo y te reitero, que podrá contribuir de manera sustancial a disminuir los niveles de feminicidio y los niveles de violencia contra la mujer en la República Dominicana. Por eso entiende que es importante que la población conozca lo que establece este proyecto y se familiarice con lo que se persigue. Debiera aún socializarse más. Se trata, a mi juicio, de una de las iniciativas más relevantes que se está conociendo en la actualidad en el Congreso Nacional. Y que es urgente que nosotros tengamos esa ley para poder perfeccionar la forma en la persecución, así como en la prevención de la misma. Lograr que todas las instituciones del Estado que de una manera u otra juegan un rol determinante en la prevención, atención y erradicación de la violencia de género se integren y trabajen en conjunto es el principal objetivo de este proyecto de ley. Lograr una mayor coordinación de acciones de todas las instituciones del Estado responsables de la prevención y persecución de la violencia de género es la mayor garantía para que podamos crear conciencia, reeducarnos y que nuestras mujeres, niñas y adolescentes dejen de ser víctimas de violencia
pero además es fundamental contar con el presupuesto suficiente para poder implementar las estrategias conjuntas para combatir este flagelo. Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con los retos de la implementación de los protocolos de atención y detección temprana de la violencia en el sistema de salud pública. Los espero.